Capítulo 4. Obtención de psicofonías, aparatos, sistemas y lugares propicios. Expuestas y analizadas las hipótesis que intentan explicar la procedencia de las voces paranormales, debemos ahora adentrarnos en las explicaciones necesarias y precisas para su captación y estudio. Realmente no son muchos los sistemas empleados para obtener las inclusiones, al menos los sistemas hasta ahora divulgados, lo que no quiere decir que posiblemente algún investigador pueda emplear técnicas y aparatos no puestos en conocimiento de otros experimentadores. De hecho, así es. Considero muy importante, antes de pasar a explicar cómo deben realizarse las experiencias, determinar algunos puntos que deben tenerse en cuenta a la hora de realizar las psicofonías. Puntos que se refieren a la seguridad mínima necesaria para obtener unos resultados aceptables. Así que, inicialmente y antes de referirnos a las técnicas operativas, me detendré en explicar estas condiciones que hemos de respetar de la forma más estricta posible. Son muchas las causas que pueden distorsionar una grabación, causas que incluso pasan desapercibidas para nuestro oído, pues en cualquier lugar pueden producirse ruidos o murmullos que están por debajo de nuestro umbral auditivo, y en contra de esta posibilidad hemos de luchar enconadamente. Las reglas a seguir son 10. Primera, pese al precinto de garantía que ofrecen la mayoría de las cintas para grabadoras, en ocasiones la virginidad de las mismas es un tanto dudosa. Más de una vez me he encontrado con la desagradable sorpresa de que cintas de alta calidad y garantía, con los precintos intactos, contenían fragmentos de conversaciones o bien música. Por lo dicho, y para descartar cualquier fallo en las experiencias, es conveniente antes de iniciar los trabajos pasarlas por un amplificador y permanecer muy atentos a cualquier señal por muy leve que ésta sea. Segunda, el borrado por los cabezales del propio aparato en ocasiones es insuficiente, más cuando por el uso continuado se produce una magnetización de aquellos, lo que se traduce en un bronco zumbido de fondo molesto y que enmascara las grabaciones. Para poder emplear con garantía una cinta varias veces, es imprescindible obtener perfectamente la limpieza de la misma. Para ello existen en el mercado cajas magnéticas de borrado con las que podemos obtener borrados perfectos. Tercero, ¿cuántas personas deben asistir a la experiencia? Este es un punto interesante y muy a tener en cuenta. La experiencia en solitario parecería lo ideal, ya que ello permite una debida atención y concentración en lo que se está realizando. Sí, esto es cierto, pero tiene sus inconvenientes. Indudablemente, cuando se experimenta sobre la psicofonía, se crea un estado de tensión que, sin darnos cuenta, nos aísla un tanto de lo que nos rodea, y según la sensibilidad del operador, este aislamiento es más profundo de lo que pueda parecer. Con ello nace la posibilidad de que, luego al escuchar la cinta, oigamos murmullos o pequeños ruidos que confundiríamos fácilmente con voces paranormales. Estos ruidos y murmullos, con toda seguridad, procederían de nosotros mismos, provocados por el movimiento de nuestro cuerpo, por nuestra respiración o carraspeos, y también por ruidos intestinales que en el estado de atención mantenido durante el experimento no pasarán desapercibidos. A lo largo de la experiencia adquirida durante estos años de investigación, puedo garantizar que, a mi entender, lo ideal para estos trabajos es el equipo formado por 2 personas o como máximo 3. Durante todo el ensayo, o sea, durante el periodo de tiempo que dura la grabación, los experimentadores se vigilarán unos a otros, anotando o reteniendo en la memoria los ruidos o posibles efectos que luego pudieran interpretarse de una forma equívoca. Intentar conseguir psicofonías con un grupo numeroso de asistentes es difícil, no porque el fenómeno no se produzca, sino por el mero hecho de que resulta difícil mantener un riguroso silencio entre los asistentes. Cuarto, lo ideal para conseguir inclusiones psicofónicas con una limpieza prácticamente total de fondo sería colocar el micrófono dentro de una campana de vacío, lo que lógicamente no está al alcance de todos. Lo que sí se puede lograr es hacerse con una cámara de insonorización o una caja sorda que, si bien no es perfecta, aminora sensiblemente los murmullos y pequeños ruidos. La caja sorda no es, en realidad, más que lo que indica su nombre, una caja pequeña de cartón, madera o metal, donde justamente quepa el micrófono, la cual se va forrando exteriormente con láminas de perospán de grano pequeño.
Cuando se alcanza un grosor de paredes de unos 10 centímetros, la voz del experimentador emitida con una intensidad algo mayor a la normal queda registrada muy débilmente. Como se comprenderá, si la voz del operador queda sumamente amortiguada, los pequeños ruidos exteriores prácticamente desaparecen. Quinto, en nuestras relaciones con personas o grupos de personas que con un fin u otro practican la psicofonía, nos daremos cuenta de que la mayoría de ellas realizan sus experiencias a altas horas de la madrugada. Este hecho nos puede hacer creer que quizás sean esas las horas más propicias y que quizá vengan determinadas por factores esotéricos o místicos. Nada más falso. Nada de relaciones con principios de tipo misterioso u ocultista. La única razón que hay para ello es que con toda seguridad el silencio ambiental es más intenso y por lo tanto las interferencias acústicas son menores, sobre todo en las ciudades. Pero comprenderá el lector que si hemos adoptado el sistema de caja sorda, la hora en que realicemos la experiencia no tiene importancia. No debemos olvidar por ello que quizás exista una mayor adaptación del experimentador que quizás en el silencio de la noche y liberado de sus tensiones del día pueda realizar las experiencias con una mayor entrega y atención. Sexto, uno de los puntos o facetas que más hay que tener en cuenta debido a su importancia mayoritaria es el de la interpretación de la inclusión obtenida. Aquí sí pueden jugar un papel importantísimo la sugestión y el grado de emotividad del individuo que puede conducir a interpretaciones totalmente falsas y engañosas, ya que puede llegar a oírse lo que realmente no existe. Sería algo así, y pido disculpas por lo elemental de la comparación, el efecto que produce sobre el viajero el repetitivo y cíclico traqueteo de las ruedas del tren sobre las juntas de los raíles. Después del ensayo, y en el supuesto de que éste haya sido positivo, se escuchará la inclusión que tantas veces como fuera necesario para que cada uno de los asistentes llegue a su comprensión. Pero en el bien entendido de que nadie, absolutamente nadie, dirá su interpretación hasta que todos estén seguros del contenido. Cada uno de los presentes anotará lo que interprete y dará el resultado por escrito, cuando la verificación esté realizada por todos. Aceptaremos la psicofonía como positiva y real si los resultados escritos por los asistentes coinciden, y si somos menos exigentes cuando al menos una mayoría oigan lo mismo. La cinta así estudiada y para una mayor seguridad de lo obtenido se pasará días después a otras personas que no hayan estado presentes durante la grabación y que sean totalmente ajenas al contexto de la pregunta realizada. Finalmente se cotejaron los resultados de todos aquellos que hayan estudiado la cinta. De este modo es posible evitar el máximo de cualquier tipo de sugestión o condicionamiento. La norma expuesta puede considerarse un tanto compleja y quizá engorrosa, pero tengamos presentes que cuanto más seguridades tomemos sobre nuestra labor experimental, más garantía tendremos de la autenticidad de lo obtenido. Y esta autenticidad es la única que puede conducir a conclusiones positivas, cosa que en realidad es lo que nos interesa a todos ellos, que nos sintamos atraídos de una u otra forma por el mundo y los hechos de lo paranormal. Séptimo, es conveniente estudiar las cintas con auriculares de casco de la mejor calidad. Ocurre en ocasiones que la señal que nos devuelve el magnetofón a través de su altavoz es débil e imprecisa. Aquello que en principio nos pareció un simple chasquido o ruido, o quizá un defecto de la grabación, al ser analizado más profundamente mediante el empleo de los mencionados auriculares, resulta ser una psicofonía perfectamente inteligible. Buscando siempre la autenticidad y seguridad del fenómeno, es recomendable escuchar las grabaciones hechas con diferentes aparatos, pues en ocasiones resultan más claras y perfectas. Está muy generalizada la tendencia de introducir circuitos especiales dentro de los aparatos convencionales o de fabricación en serie. Esto en realidad no es aconsejable, como igualmente la acción de manipular dentro del circuito electrónico del aparato. Si por un motivo u otro se quisieran realizar ensayos modificando el aparato, es recomendable que estas manipulaciones sean realizadas por un técnico de reconocida pericia. Lo contrario supone exponerse a que la modificación realizada sensibilice el aparato con referencia a las ondas radiofónicas. Octavo, un punto de gran interés si queremos avanzar en el resbaladizo terreno de las psicofonías o de los entes voces, como modernamente se las viene calificando, es el de hacerlas con un plan de trabajo rigurosamente controlado y serio. Lo clásico en los ensayos que se hacen en reuniones SWOU es el
de hacer preguntas sueltas que siempre vienen a ser las mismas, tales como ¿dónde estáis?, ¿quiénes sois?, etcétera, etcétera. Tales preguntas resultan hasta cierto punto banales. Cuando ya se disfruta de alguna experiencia, lo interesante es pues confeccionar unos test que, una vez contestados, nos den luz sobre un determinado asunto. Luego se harán unas fichas en las cuales conste número de experimentadores, nombre de cada uno de ellos, lugar de los ensayos, aparatos empleados, hora y condiciones atmosféricas, tema que se va a tratar y fin que se persigue, lista de preguntas a realizar y resultados, fecha en que se inicia el test y en el que se termina, firma de los componentes del grupo dando fe y constancia de la experiencia. Cuando se trabaja con cuestionarios que son el resultado de una disciplina, es conveniente, y así lo aconsejo, que una o varias copias del mismo se dé a otros grupos para que realicen las mismas experiencias. Esta técnica ha sido empleada por mí en diferentes ocasiones y realmente los resultados obtenidos han sido sorprendentes. No menciono en qué y por qué, con el único deseo de no influir a aquellas personas que deseen emplear el método. 9. Una variante que enriquece notablemente las investigaciones es la de trabajar con 2 o más aparatos gemelos al unísono. 10. Antes de iniciar los trabajos o pruebas sobre psicofonías, debemos mentalizarnos para eliminar de nosotros todo vestigio de impaciencia y hacernos a la idea, por lo tanto, de que seguramente repetiremos los ensayos muchísimas veces antes de que obtengamos la primera inclusión. Desde luego no es que sea imposible establecer contacto con los llamados entes voces en las primeras tentativas. Sí, es posible, pero por desgracia son contadísimos los casos en que esto ocurre. Por lo general, si establecemos la disciplina de hacer una media de 3 o 4 llamadas en una sesión diaria de unos 2 minutos cada intento, es muy posible que pasen un par de semanas como mínimo antes de que obtengamos una contestación claramente positiva. Seguramente, así suele ocurrir, a partir de este momento se establecerá una periódica continuidad en los resultados. Alex Scheider nos aconsejó actuar siempre con máxima prudencia y respeto, puesto que en realidad desconocemos totalmente la identidad de lo que se motiva a las contestaciones que registramos. Técnicas operativas. En realidad, la forma de operar para llegar a obtener psicofonías es muy elemental y no encierra la menor complicación. Quizá el lector se sienta un tanto decepcionado si creía que para obtener buenas grabaciones paranormales hacía falta toda una larga serie de preparativos y ritos. No es así. Es por lo contrario muy simple y fácil de realizar. Nada más cierto aquello que cada maestrillo tiene su librillo. Cada grupo de trabajo, simplemente cada persona que opere sobre esta materia, va acomodándose a un sistema que, a su criterio, es el ideal para él y con el que obtiene buenos resultados. En mi caso particular, el que vengo empleado desde hace algunos años es de una gran sencillez. Esto no quiere decir, como veremos, que en ocasiones me complique la vida con elaboradas operaciones. Con leves diferencias para su realización a grupo, o mejor dicho, distingo 2 tipos de psicofonías que, siendo lo mismo, en el fondo requieren ciertas diferencias en su manipulación. A. Psicofonías que se realizan en nuestro domicilio particular y dentro de un lugar destinado a tal fin. B. Psicofonías que se realizan en el exterior o a campo abierto. Para el primer caso, si la habitación de que disponemos reúne unas buenas condiciones de aislamiento acústico medianamente bueno, no es imprescindible disponer de una caja sorda. Nos limitaremos a experimentar en aquellas horas en las cuales ya no hay emisiones de televisión. El único aparato que despreciaremos para realizar las experiencias es aquel que únicamente puede grabar mediante micrófono incorporado. Hay aparatos, la inmensa mayoría, que teniendo micrófono incorporado pueden trabajar igualmente con el de cable. Colocaremos primeramente el magnetofón sobre una felpa o almohada para evitar en lo posible las vibraciones que se transmiten por contacto y que nos serían devueltas en forma de señal acústica. El micrófono se colocará a la máxima distancia que nos permita el cable de conexión y a su vez se envolverá en una tela de lana algo recia y se colocará a su vez sobre otra felpa o almohada. Dispuesto todo lo anterior, nos sentaremos cómodamente para no hacer luego movimientos innecesarios que invariablemente se transforman en sonidos. Si el aparato está conectado a la red pública, es conveniente dotar al sistema de un estabilizador y de un filtro.
Por otro lado, debemos evitar tener contacto directo con el aparato, esto es, no manipularlo excesivamente para su puesta en marcha y paro. Un sistema sencillo para evitar estos contactos es el de interponer entre la clavija de toma de corriente y el enchufe de la red un interruptor con mando a distancia. Una vez instalados, pulsaremos las teclas puesta en marcha y grabar y seguidamente el interruptor interpuesto. Permaneceremos unos 5 segundos en silencio y a continuación, pausadamente y con una voz bien modulada, diremos nuestro nombre o nombres si hay más de una persona, lugar y fecha de la experiencia, formulando a continuación las preguntas que deseemos. A partir de este momento, permaneceremos en el más absoluto silencio durante 2 minutos. Esta es la media empleada generalmente. Transcurridos estos, indicaremos el fin del ensayo y pararemos el aparato por medio del interruptor interpuesto. Una vez desconectada la posición de grabar, sí podemos emplear los mandos propios del aparato, pasando seguidamente a la escucha. Si el silencio es condición imprescindible durante la grabación, no menos necesario es en la operación de escuchar. Las psicofonías que se realizan en campo abierto, o sea al aire libre, sí deben ser hechas indudablemente introduciendo el micrófono en una caja de insonorización, pues las ondas acústicas no perceptibles por nuestro oído, debido a su baja intensidad, sí son perfectamente recogidas por el aparato. A su vez, la caja sorda debe quedar aislada, o sea que no debe tener contacto con su entorno, o sea el suelo, árboles, etc. Para conseguirlo se suspenderá la mencionada caja de un soporte o trípode mediante un tensor no metálico, siendo lo ideal tiras de látex. Como es lógico, en ruinas, bosques o casas abandonadas, el aparato funcionará mediante pilas y no dispondremos del interruptor intermedio. Para conseguir una puesta en marcha limpia, pulsaremos de una forma enérgica y seca las correspondientes teclas. Otra forma de trabajo es el denominado indirecto, que con toda franqueza no me ha dado los resultados deseados. Consiste en localizar un buen aparato de radio, sintonizar una emisora que por su horario haya dejado de emitir, localizando fácilmente la banda o fondo o ruido blanco. Localizada, no tenemos más que iniciar las preguntas que deseamos. Las contestaciones en ese caso nos llegarán a través del propio altavoz de la radio. En este caso, el misterio y problemática de las inclusiones se acrecenta sensiblemente, pues hemos de pensar y preguntarnos ¿a qué nivel se realiza la entrada de la señal? Puesto que no hay micrófono, quedando descartada toda posibilidad de que sea un fenómeno de emisión subliminal o ventriloquía inconsciente. Este tipo de técnica tiene el inconveniente de que no nos queda ningún registro, o sea, no nos queda constancia de las respuestas obtenidas, ya que el colocar un cassette en posición de grabar junto a la radio suele dar unos registros muy defectuosos. Existe un tercer sistema variante del anterior con el que suelen obtener muy buenos resultados en cuanto a la calidad de las grabaciones. Consiste en emplear una combinación radio-cassette. Al igual que en el caso anterior, se localiza una banda blanca, esto es, un cierre de emisión. Entonces hacemos lo mismo que cuando queremos grabar un programa que nos interesa, pulsamos los mandos de registro, iniciamos las preguntas que deseamos y si nos contestan, percibimos la señal por el altavoz del aparato y a la par se nos grabará. Como he dicho al principio, cada maestrillo tiene su librillo. Existen indiscutiblemente otros sistemas, pero en el fondo no dejan de ser combinaciones más o menos acertadas de los 3 métodos mencionados. No sé si lo he mencionado anteriormente, pero por si no fuera así lo repetiré. La calidad de un aparato no influye para nada en el número de registros obtenidos, solo tiene influencia en la calidad de los mismos. Quiero decir con ello que con un simple aparato económico obtendremos los mismos resultados que con uno de elevado precio. Pese al gran número de investigadores que trabajan sobre este fenómeno, no ya solo a nivel individual, sino en el seno de centros de investigación en empresas especializadas en aparatos electrónicos y en universidades como por ejemplo la Universidad de Cambridge, donde el físico David Ellis y su equipo, dotado de todos los medios posibles, se dedican a investigar plenamente sobre el tema. Pese a ello, repito, una larga serie de preguntas está en el aire. No ya solo lo fundamental de saber qué son estas extrañas voces, sino muchos otros puntos con referencia a ellas que nos interesaría aclarar.
digamos a simple título de orientación, que por ejemplo nos podemos preguntar: primero, ¿es imprescindible la presencia del operador? La contestación a esta pregunta es en realidad de gran importancia, puesto que si realmente la psicofonía puede llevarse a término sin la presencia del hombre, aumenta la posibilidad de que se deba a un algo independiente de nuestra mente. Sobre este punto, al igual que en muchos otros, no hay acuerdo. Mientras algunos aseguran que es imprescindible la presencia física del experimentador, otros aseguran haber obtenido inclusiones poniendo en marcha las grabadoras por control remoto a varios kilómetros de distancia. Segundo, ¿existe alguna relación entre la psicofonía y el lugar geográfico donde se realiza? Sobre este punto parece que sí existe un relativo acuerdo entre los parapsicólogos, al menos entre aquellos de una misma tendencia o escuela. Este acuerdo va en favor de que sí existe esa relación, pero ojo, esta relación no va con todas las voces. Más adelante veremos que existen 4 tipos de voces. A una de ellas la conocemos como voz acompañante, a otra voz in situ, unas terceras voces se conocen como esporádicas y las cuartas y últimas voces intercomunicantes. Esta disparidad de voces y el comportamiento definido de las mismas es de gran importancia, como veremos. Tercero, ¿puede visualizarse algún tipo de ectoplasma durante la experiencia? Como comprenderá el lector, este hecho sería importantísimo, pero por las noticias e información de que dispongo, hasta la actualidad nadie ha confirmado tal hecho. Cuarto, ¿qué condiciona la psicofonía? Nos encontramos ante otra pregunta para la cual solo existen veladas respuestas, que no conducen a ninguna conclusión. Quinto, ¿el nivel intelectual del operador tiene alguna relación sobre la psicofonía obtenida? Es este otro punto que viene a aumentar el desacuerdo entre los especialistas. Todo lo que podríamos decir hasta ahora es bastante desconcertante, ya que la realidad es que hay pruebas en apoyo de las dos opiniones. En ocasiones parece que sí existe una relación entre el lenguaje y el nivel de las contestaciones, con referencia al nivel y al léxico de quien experimenta. Sexto, ¿pueden grabarse psicofonías sin micrófono? Nos encontramos una vez más ante una incógnita muy debatida y ante la cual, y como siempre, existen defensores de las dos posibilidades, o sea, de que sí se pueden obtener psicofonías sin micrófono o que por el contrario es imposible. En mis contactos con otros investigadores que merecen mi más absoluta confianza, estos me han asegurado y dejado oír psicofonías realizadas sin micrófono. Puedo asegurar que estas inclusiones son de una limpieza extraordinaria. Séptimo, ¿se han conseguido psicofonías sin magnetofón ni radio? Esta es una de las pocas preguntas que tiene una sola contestación. Sí, se han podido escuchar voces paranormales en la conexión directa de micrófonos a amplificadores, en aparatos telefónicos e incluso sé de un caso realmente espectacular que le sucedió a un nombrado y célebre médico de Barcelona. Se encontraba pasando un fin de semana en su apartamento de Castelldefels, cuando repentinamente, y mientras escuchaba una selección de discos, muchas veces escuchados, repentinamente, repito, por los baffles de su equipo estéreo, dejóse oír perfectamente la voz de una mujer que le preconizaba un suceso que más tarde se realizó. Octavo, ¿existe relación entre el contenido o comportamiento psicofónico y el medio ambiente donde se realiza la experiencia? Sí, existe en realidad esta relación, pero quizá no estemos en condiciones de exponer uno de los principios o reglas que aclaren tal motivación. Noveno, ¿existe algún factor o regla seguida por los fenómenos? Hasta el momento en que yo sepa, después de 10 años de experimentación y de contactos con otros estudiosos, tal factor no se ha podido determinar nunca. Indudablemente podríamos continuar haciéndonos preguntas que en su mayoría están por contestar de un modo categórico. El mundo de la psicofonía nos ofrece una larga cadena de incógnitas que indudablemente no son fáciles de despejar. Por ejemplo, y para terminar esta serie de preguntas, podríamos añadir una más. Décimo, ¿hay lugares más propicios que otros para realizar las experiencias paranormales? Evidentemente parece que sí. Los lugares en los cuales, por un motivo u otro, ha habido en épocas pasadas o recientes
una gran tensión psíquica parecen ser más propicias para realizar estas prácticas. Pondríamos, por ejemplo, zonas geográficas en las cuales durante la guerra se desarrollaron duros combates, mansiones o casas abandonadas, ruinas de monasterios o de viejas iglesias, etc. Existe una tendencia nacida desde las películas de terror a realizar al menos intentarlo, obtener psicofonías en los cementerios. Esta idea surge siempre en El Principiante, pues cree equivocadamente que es un lugar propicio para ello. Puedo asegurarle de que se equivoca. Si lo que nos contesta realmente es ese algo perdurable que se nos promete, puede estar bien seguro de que no estará allí, entre los restos que ya no tienen ningún valor. Ese algo ha trascendido en el tiempo y en el espacio, o, como nos dice Santo Tomás, vagará por tiempo indeterminado por aquellos lugares que en vida amó y sufrió, por aquellos lugares donde los suyos le rezan y le lloran. Por lo tanto, por simple respeto y ética, debe uno abstenerse de tal práctica, de la que nada conseguirá. Una de las cosas que hemos de procurar es no hacer de la psicofonía un rito, ni buscar a través de la misma la solución a valores materiales. Nos debe de guiar solo el deseo de la limpia investigación en favor de todos. Por último, y con referencia a los test de preguntas que deben confeccionarse antes de iniciar toda experiencia que quiera considerarse seria, debo hacer una aclaración. Tanto si el cuestionario está solo en nuestro poder personal o de grupo, o como si se ha entregado a otras personas para que experimenten sobre las mismas, aconsejo que las preguntas no se hagan por orden numérico. Por el contrario, deben hacerse salteadas para evitar en lo posible toda coincidencia experimental con otros operadores. Podemos observar, al trabajar con preguntas predeterminadas, que en una de ellas, o en más de una, se produce una rebeldía por parte de los entes voces a contestarlas. Pueden decirnos abiertamente: no quiero contestar. Si tal ocurriera, es mejor no insistir y dejar la pregunta para otra ocasión. Recordemos siempre que la paciencia y el tesón son factores imprescindibles para obtener resultados. Dentro de este campo experimental, Raudive tardó aproximadamente 3 meses en conseguir la primera inclusión, trabajando e intentándolo a diario, no lo olvidemos.